Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en instruirte en temas de propiedad horizontal. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Bienvenidos a su programa El Cafetero, el programa que es posible gracias a nuestros queridos patrocinadores y al esfuerzo de nuestro equipo técnico y de producción de Radio Voz PH. Yo soy Priscila Cuban en compañía del licenciado Felipe Chen, ambos abogados, enviando un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos sintonizan desde Darién hasta Chiriquí por nuestra radiofrecuencia amiga, a los que están presentes en este live a nivel nacional e internacional y a los que ven nuestras retransmisiones por nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos como invitado especial al licenciado Aldo Andrés Sucre González. Tiene una hoja de vida extensa y eso que me mandó la corta, pero tenemos que decirlo de manera sucinta. Es abogado en ejercicio y desde el 2009 labora para Rosas, Rodríguez y Asociados. Tiene vastos estudios y cursos, entre ellos se destacan un diplomado en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo de la Universidad Latina de Panamá, un diplomado en Derecho Procesal Constitucional e Instituciones de Garantía de la Universidad Latina de Panamá. Tiene especialización en Derecho Administrativo con mención honorífica de la Universidad Latina de Panamá, una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Latina de Panamá, y en el día de hoy estaremos conversando sobre la suspensión de derechos corporativos de sociedades y fundaciones y cómo afecta esto la propiedad horizontal. Es un gusto tenerle aquí, licenciado Sucre. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muchísimas gracias, el gusto es completamente mío. Agradezco por favor que me digan Aldo a secas, creo que eso como que nos acerca un poco más independientemente de la virtualidad y así podemos manejar esto tal vez de una manera un poquito más smooth. Excelente, Aldo. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar este tema tan importante que, sabes que son cosas que a veces inclusive se desconocen en la propiedad horizontal, el tema de la suspensión, de cómo afecta la suspensión de las sociedades anónimas o de las fundaciones dentro de la propiedad horizontal. Pero para poder entrar a ese tema, vamos entonces a hacer un poquito de docencia y vamos a preguntar entonces, ¿qué es una persona jurídica? Empezamos fuerte, sí, en definitiva y antes de entrar a la respuesta, de una u otra manera, digamos que existen una serie de disposiciones satélites que de una u otra manera van a incidir en nuestro mundo, de nuestros mundillos de la propiedad horizontal, y lamentablemente en muchas ocasiones desconocemos el alcance de esas normas satélites y efectivamente su aplicación e incidencia en nuestra vida en comunidad, que es lo que al final del día, digamos, que busca regular en la propiedad horizontal. Entonces, digamos que grosso modo, una persona jurídica pudiésemos entenderla así, digamos que en el sentido más simplista que hay como una realidad imaginada. Una persona jurídica no es más que un ente moral, es un ente que legalmente existe, más físicamente no, y que de una u otra manera va a contar en algún momento de su existencia con la incidencia de personas naturales para su eventual representación y que no podemos vincularla única y exclusivamente a temas de derecho público, sino que también va a estar vinculada a temas de derecho privado. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una fundación? Pero más allá de su conformación, que sus conformaciones y sus naturalezas son completamente distintas entre sí, y sus organismos de gobierno corporativo son completamente distintos entre sí, diríamos que, grosso modo, la diferencia más importante que van a tener son sus finalidades. Una sociedad anónima puede y comúnmente ejecuta actos de comercio de manera consuetudinaria, es decir, regularmente. Sus fines son comerciales. Una fundación de interés privado podrá ejecutar actos de comercio en la medida en la que sean para el cumplimiento de los objetivos para los cuales se constituyó. Entonces, no podemos entenderla propiamente como una persona jurídica de derecho mercantil. Ahí es en donde descansa principalmente la diferencia entre una y otra. Exacto, que al momento, y eso es importante decirlo, sabes que estamos en una campaña muy grande, Aldo, para lograr de que los administradores de propiedad horizontal se familiaricen con la página del registro público y aprendan a buscar información en ella.
Yo no sé si te toca, por ejemplo, hacer registro de actas de asamblea y realmente recibir un acta de asamblea prácticamente hecha con un machete porque no se tiene la información correcta. Al final es un fracaso para tanto para el administrador que hace todo el esfuerzo de llevar adelante una asamblea, como para el abogado que recibe el acta cuando ya los hechos se han dado y comienzas a darte cuenta que quien dio el poder no era la persona correcta, que quien firmó de cualquier forma los poderes no era la persona que estaba facultada para esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos enseñándole a los administradores a cómo familiarizarse con la página del registro público y buscar esta información. Entonces, existe la diferencia de cuando vas a buscar dentro del registro público la persona mercantil, obviamente cuando te pide el tipo de búsqueda, vas a tener que buscarla como mercantil. Sin embargo, Sí, cuando vas a buscar la fundación, tienes que buscarla simple y llanamente como persona. persona jurídica, tal cual. Sí, sí, sí. Y en definitiva ese tema es bastante retador porque se terminan duplicando y triplicando esfuerzos con algo que en principio debe ser muy sencillo. A nosotros nos pasa mucho acá en la oficina porque con cierta regularidad, afortunadamente, y desafortunadamente también, porque creo que tenemos que verlo como desde las dos perspectivas, uno lleva adelante este tipo de actuaciones, es decir, se trabajan estas actas. Digamos que lo mejor que nos puede pasar es que nosotros estemos desde el principio acompañando a Del administración en la principio. sesión respectiva, ordinaria, extraordinaria, haciendo la investigación previa, porque nosotros hacemos eso. Nosotros descargamos la información de registro público, contrastamos la información con el listado de administración y con eso ya uno llega a algo más depurado. Pero cuando toca, que a uno le llaman para decirle, hombre, tengo esta acta para que por favor podamos inscribir un cambio de junta directiva y uno entra a dar lectura al contenido del documento, uno se da cuenta precisamente que el propietario que aparece no es efectivamente el propietario porque en ocasiones tenemos una fiduciaria, pero resulta que la persona que normalmente yo veo es Aldo, entonces Aldo es el que baja la sesión, a veces hasta sin poder de la fiduciaria, que es la propietaria en fideicomiso de la unidad inmobiliaria. No, pero ese tema lo tenemos que hacer en otra reunión, porque ese es o sea, ese tema de la fiduciaria, yo te digo que realmente cuando se estaba haciendo la ley 284, que estábamos en lo del tema de la fiduciaria, realmente yo decía, pero esto hay que arreglarlo, esto hay que legislarlo. Y todo el mundo me ignoró porque era la loca del pueblo diciendo que esto había que verlo, porque yo veía toda la complicación que estaba alrededor de eso. Entonces, Claro, ahora yo veo este tema de la fiduciaria tan complicado yo digo que hay que volver a hacer la ley para poder meter todo un capítulo con el tema de la fiduciaria y poder regularlo. Pero ese es otro tema. Entonces, con el caso este que estamos hablando de que sí, Aldo, definitivo, yo siempre digo, si me vas a contratar, contrátame antes. Dime antes, déjame ver tu convocatoria, déjame ayudarte con el listado, porque no es tan complicado. O sea, ahí yo sé que o sea, se cobra por la investigación, pero la verdad es que al final, y a veces me ha salido la bruja, Aldo, porque me tocaba es que dije, un edificio pequeño, cotízame para que me hagas el acta del edificio pequeño, y cuando voy a ver es un edificio cuando Jesucristo estaba crucificado. Y entonces comienzas a tener que buscar cada uno de los dueños por rollo, por tomo, por ficha, ¿cómo? hacer, hacer una investigación exhaustiva del lugar y te toma muchísimo más tiempo de lo que sería si tuvieras la información de manera sencilla y la pudieras bajar del mismo registro como los edificios nuevos, ¿no? Pero eso es lo que estamos tratando de hacer, de enseñarle al administrador a hacer su propia búsqueda y a descargar la propia información para hacerle la vida más sencilla al abogado cuando llega el momento de poder hacer esta investigación a poder refrendar esa acta, tenerla de la forma correcta. Tal Se cual. le enseña paso a paso. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tiene una persona jurídica para mantenerse vigente? Bueno, digamos que son como labores de mantenimiento, por darle un calificativo así muy coloquial, ¿no? Y estas labores de mantenimiento de una u otra manera ineludiblemente van a estar vinculadas a una persona que aun cuando no forma parte directamente de la sociedad, sí tiene una vinculación directa con esta que es el agente residente. Creo que siempre he escuchado mucho la frase esta de con a su doctor dígale siempre la verdad, igualito que al abogado, mantenga al abogado siempre de su lado, es la mejor recomendación que le puedo dar a todo el mundo.
porque precisamente en este afán de cumplir con una serie de políticas regulatorias, las sociedades anónimas se han encontrado de una u otra forma un poco más atadas a la figura del agente residente. ¿Por qué? A ver, el primer punto de mantenimiento y el más importante de todos, diría yo, es el tema del pago de la tasa única. Existen Ujú. unas consecuencias por el no pago por una serie de periodos consecutivos de la tasa única, que implicaría la suspensión de los derechos corporativos, que es más o menos a lo que vinimos hoy, ¿no? Por Sí. otro lado, también está el tema de que se cuente con un agente residente inscrito en el registro público. Y para que ese agente residente se mantenga inscrito en el registro público, yo tengo que mantenerme como dueño de la sociedad anónima, como beneficiario final eventualmente, como accionista o beneficiario final, que al final del día no termina siendo lo mismo tampoco, pero no nos vamos a enredar en la pata de los caballos. Yo tengo que darle o proveerle información a esta agente residente porque él tiene una serie de responsabilidades regulatorias ante la superintendencia de sujetos no financieros obligados, como por ejemplo yo tengo que darle información relacionada con los beneficiarios finales de la sociedad anónima. Y si él no tiene esa información o si yo no le proveo de los registros contables, resulta que ese abogado va a renunciar porque él no va a querer tener una responsabilidad en función de ello. Entonces, eso de otra manera también nos va llevando, insisto, a que al no tener un agente residente, no mantengo vigente tampoco la sociedad anónima. Y los otros dos elementos que se tienen es, efectivamente, como le decía hace un momento, el haber llenado el registro de beneficiarios finales de la sociedad anónima y por otro lado, el incumplimiento en la entrega de los registros contables a la gente residente implicaría de una u otra forma que no se cumpla con esta labor de mantenimiento y esos serían nuestros cuatro supuestos para que una persona jurídica, digamos que deje de estar vigente. Pero Más allá entonces, de su ¿por qué disolución, yo, obviamente, ¿no? por qué yo tengo que pagar un agente residente si él no hace nada? ¿Para qué? ¿Por qué le voy a regalar esa plata todos los años a este agente residente? ¿Para qué? Lamentablemente es algo que se escucha mucho. Bueno, no mucho, digamos que nosotros hemos venido en un proceso de transición, reitero, porque como le decía hace un momento, se nos han empezado o han empezado a descansar obligaciones en cabeza de la gente residente de la sociedad y eso obviamente encarece los costos. A mayor responsabilidad para la gente residente, mayores mecanismos de control tiene que tener la gente residente, más equipo tiene que tener a su disposición, más herramientas tecnológicas eventualmente debe tener a su disposición. Habida cuenta que existen un grupo de entidades regulatorias que pueden requerir la información a la gente residente de este tipo de personas jurídicas por las razones que sean, Tiene que estar registrado también. y el agente residente tiene que entregar esta información en el momento en el que se le solicita, porque si no, de una u otra manera, eso también desencadenaría en responsabilidades para él. Entonces, sí, necesitamos tener un agente residente más allá de lo que sea, porque es una obligación legal. O sea, cada ley ya contempla que se necesita tener un agente residente para este tipo de personas jurídicas. ¿Qué ocurrió? Y esto voy a preguntarlo así muy silvestremente. ¿Qué ocurrió que hubo una renuncia masiva por parte de los abogados a ser agentes residentes de una serie de sociedades? O sea, hubo un momento, hace un par de años atrás, donde cada abogado decidió, bueno, este es mi momento y aquí meto mi escritura y renuncio en masa a esta y esta y esta, y veías cualquier cantidad de renuncias con referencia a ser agente residente de sociedades anónimas. ¿Qué ocurrió? Precisamente esto, que los abogados, eventualmente algunos, requerían información de parte de sus clientes para poder cumplir con estas políticas regulatorias. La información no fue suministrada en los plazos que también se daban para ello, porque, insisto, uno tiene obligaciones de proveer esa información que tiene que descansar en estos entes regulatorios y al no tenerlo, no te queda más que ajustarte también a lo que dispone la ley, porque estas propias normas también establecen que si usted no tiene información, usted puede renunciar. Entonces la gente, el agente residente renuncia y esto es una realidad que está al aire y que mucha gente desconoce. Se da esta situación donde se endurecen las normas con referencia a este tema de las sociedades anónimas y la responsabilidad que tenía el abogado para presentar X o Y documentos hacia la superintendencia y entonces surge todas estas renuncias y la gente ignora que tienen su persona jurídica suspendida. Lo ignora. Entonces, si nosotros como administradores al momento de hacer la revisión
de la lista de las personas que están dentro de nuestra propiedad horizontal, no hacemos la revisión de quién es el representante legal de esa sociedad anónima o de esa fundación y si está vigente, nos estamos tomando un riesgo porque al momento de que se va a llevar a cabo la asamblea, y ahí vamos entrando más en el tema de propiedad horizontal, se da entonces la situación donde cuando tú llegas a la asamblea te corres el chance de que te corra para miembro de junta directiva una sociedad que está suspendida. A mí me ha tocado que me llegue el acta después que se dio la reunión y cuando voy a, yo lo primero que doy es que cotízame el acta y que bueno, mándame quién escogiste como junta directiva, porque ya yo me la sé toda, yo dije que qué va. Cuando veo es que mira, ve, fulanito y menganito tienen esto suspendido. Sí, Llega ujú. el documento, no, o sea, nuestro servicio es contratado ex post, la celebración de la sesión, me llega el borrador del acta para revisión y lo primero que hago efectivamente es eso. Voy a verificar quiénes son los miembros de la junta directiva para darme cuenta si realmente son propietarios. Y Ah, me exacto. encuentro con que la sociedad anónima que había sido electa como presidente, representada por fulano, tenía los derechos corporativos suspendidos y el correo va para atrás. Señores, con mucha pena Mm. llegamos hasta este punto. Lamentablemente la persona, no, pero es que vamos a cambiar, no, 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 es que tú no puedes cambiar esto. Esto fue la decisión que se adoptó en la sesión. Tienes que volver a convocar para llevar adelante una asamblea nueva. Tienes que explicar la situación que se dio, por qué esta persona no puede. No, pero es que si nosotros agarramos y pagamos ahorita, no, no, pero es que al momento en el que la escogiste, tu derecho corporativo está suspendido. O sea, y eso nos va llevando a un tema que yo creo que es todavía más grave, y es que, a ver, y ahora vamos a hacer un roleplay. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo como persona jurídica, con los derechos corporativos suspendidos, llevo a la sesión con un proxy, pero es que yo no puedo hacer ni quórum porque yo tenía los derechos corporativos suspendidos? Pero entonces ahí vamos a la otra parte, porque mira, Aldo, ¿qué ha pasado? Y es algo lamentable. Realmente en este periodo trabajamos en la ley, se hizo una norma que dice una serie de cosas que nosotros que quisiéramos que fuera, que se cumpliera con las normas. Pero cuando tú llegas al MIBIOT y haces la pregunta por escrito, yo te mandé en estos días hablando de este tema, por escrito ellos contestan, no, pero si esta persona, eso es para el tema comercial y esta persona definitivamente si tiene es propietario y más aún si tiene su propiedad al día, no solo puede participar, sino también votar. Entonces tú ante esa situación donde la entidad a participar en la reunión, porque primero es propietario, ya sea amoroso o no, tiene derecho a participar en la reunión. No lo puedes multar por inasistencia porque tú le estés diciendo que no puede participar. Tienes que permitirle participar y votar si está al día. Y adicional a eso, lo único que te suspenden, porque el registro público, hasta en una capacitación que se dio, expresó que ellos en la revisión del acta no van al registro público y no revisan las personas jurídicas si están vigentes o no, sino solamente las que están dentro del cuadro de la junta directiva, o sea, solamente las que hayan sido escogidas como junta directiva, o sea que ellos realmente no se fijan en el resto. O sea que tú, y te lo digo cómodamente como administrador, para evitar el conflicto dentro de la propiedad, dada la opinión del MIBIOT, lo que se permite es la participación de estas sociedades suspendidas dentro de la reunión, porque así lo ha dictaminado el MIBIOT, y esto se les permite hacer quórum y se les permite votar. Lo único que no se les permite es ser parte de la junta directiva, porque obviamente nunca va a registrarse esa acta. Yo creo que al final, a ver, empiezo por lo último, ¿no? Ajá. Nosotros, por lo menos desde nuestra perspectiva, digamos que es un poco más estricta, cuando uno se pone, a ver, paréntesis, uno se pone diferentes sombreros dependiendo del momento en el que uno esté, porque uno puede ser administrador, puede ser miembro de un directivo de un PH, puede ser abogado, y dependiendo de eso, y de esos doubles and triples hattings que uno anda por ahí, dependiendo de qué es lo que uno sea, uno puede ver las cosas de otra perspectiva. Desde una perspectiva legal, nosotros, como le decía, si somos contratados previo al... Mira,
Tú tienes 100 unidades inmobiliarias, tienes 90 propietarios, de esos 90 propietarios, 45 son personas jurídicas, 45 son personas naturales, pero de tus 45 personas jurídicas, 20 tienen sus derechos corporativos suspendidos. Entonces, it's up to you. Tú decides qué tú quieres hacer con esta gente, pero mira, legalmente esto es lo que es. Y uno hace, digamos que ahí jugando un poco a hacer la abogada, uno hace un disclaimer y uno dice, bueno, esta es tu responsabilidad, tú decides qué es lo que es. Parte que lamentablemente yo sabía que en ocasiones es muy difícil para los administradores ejecutarlo, principalmente cuando son PHs muy grandes. Y yo colaboraba un poco en ese sentido y hacía lo mismo y le decía a la administración, esta es tu responsabilidad, tú decides qué tú quieres hacer con él, pero estas personas jurídicas están suspendidas. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de la respuesta que da el Ministerio de Vivienda, saludos a la Dirección de Propiedad Horizontal. Que teníamos con la ley 31, que era que necesitábamos ese famoso 51% y ese 51% de los copropietarios a su vez tenían que estar al día, porque esa era la interpretación que tenía el MIBI y uno iba ahí a las asambleas arañándose porque uno necesitaba, ¿sabes? Entonces, es todo un tema. Mira, Recording in yo la progress. verdad es que me pongo a pensar entonces que porque nosotros nos vemos en una situación bien difícil, Aldo, porque, por ejemplo, te voy a dar este ejemplo. Tenemos una colega que por hacer lo que la norma dice que tiene que hacer o que puede hacer, 2 veces ha sido multada por el MIBIOT por la suma de $1,000 porque simple y llanamente está haciendo lo que la norma dice. Y el riesgo que se corre uno, a pesar de que las decisiones del MIBIOT no sean vinculantes, es precisamente que ellos tienen como un hacha en la mano donde si tú haces algo que ellos consideran que está mal hecho, porque te cuento que esa es una de las cositas que hay que van en contra de la norma o de las normas que ellos asumen que son lo correcto. Entonces es como que tiene uno que acogerse a criterio de lo que digan ellos, porque si no al final te puedes meter en un problema, te multan a ti, multan. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.
Fumixa, fumigación y control de todo tipo de plaga a nivel nacional. Llámanos al 323-1044 y para provincias centrales 960-0919. Servicio 100% garantizado. Fumixa, la calidad hace la diferencia. La verdad es que me pongo a pensar entonces que porque nosotros nos vemos en una situación bien difícil, Aldo, porque por ejemplo, te voy a dar este ejemplo. Tenemos una colega que por hacer lo que la norma dice que tiene que hacer o que puede hacer, 2 veces ha sido multada por el MIBIOT por la suma de $1,000 porque simple y llanamente está haciendo lo que la norma dice. Y el riesgo que se corre uno, a pesar de que las decisiones del MIBIOT no sean vinculantes, es precisamente que ellos tienen como un hacha en la mano donde si tú haces algo que ellos consideran que está mal hecho, porque te cuento que esa es una de las cositas que hay que van en contra de la norma o de las normas que ellos asumen que son lo correcto. Entonces es como que tiene uno que acogerse a criterio de lo que digan ellos, porque si no al final te puedes meter en un problema, te multan a ti, multan a la junta directiva, porque estás coartándole el derecho a estas personas a participar cuando inclusive se señala que bueno, que porque están al día en su cuota de gastos comunes o quizás ni siquiera están al día, pero tienen el derecho por ser propietarios. Y eso va todo, si tú lees punto por punto todo lo que establece la marginal, lo que aparece en la marginal del registro público, tú te das cuenta que ese es un muerto, o sea, es como que tú eras un muerto en la reunión. Tal cual, tal cual. Es más, la propia norma lo que dice es que la única actuación que uno podrá ejecutar es defenderse en pleito. Más o Ujú. menos, ¿no? O sea, parafraseándolo un poco. Exacto, Y es precisamente por ese carácter, a ver, digamos que este tipo de personas jurídicas no tienen los derechos corporativos suspendidos por la razón que sea, o sea, por la razón que derive la suspensión del derecho corporativo dentro del espectro en el que nosotros estamos conversándolo hoy, termina que está en estado vegetal. ¿Sí? Entonces, eso se traduce más o menos en lo que hemos venido conversando y más allá de cualquier cosa, yo lo que veo es que nosotros necesitamos efectivamente en nuestros colosos de concreto, que cada vez son más grandes inclusive, que tanto administrador tenga este conocimiento especializado, ello tomando en consideración también, digamos, que el perfil que le da la ley al administrador es un perfil de todólogo. El administrador tiene que saber de todo un poco. Es el bonero de Pedrito Altamiranda, que en paz descanse. exacto. Entonces hay que buscar la manera, digamos, que de una u otra forma de poder ir haciendo docencia también, porque, hombre, es que el mal menos malo es que en principio, como yo tengo mi derecho corporativo suspendido y soy propietario de una inmobiliaria, yo no participe de una sesión y sea sancionado con el 20, hasta con el 20% del importe de la cuota de gastos comunes que le corresponde a mi unidad en función del metraje que tenga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero vender el apartamento? Y yo tengo un afán de vender el apartamento y soy una persona jurídica que tengo los derechos corporativos suspendidos. No lo voy a poder vender porque no puedo tomar una decisión salvo que exista un poder general previo a que se haya dado la orden de suspensión en donde el apoderado general actúe. Y bueno, ya entonces ya será un tema que le tocará ver al registro público en su momento. Pero regresando al punto, o sea, el tema yo pienso que es dimensionar un poco las consecuencias de la suspensión dentro de la vida en comunidad, insisto, dentro de ese microuniverso y las consecuencias del manejo que puedo tener yo para con mi propiedad. Te quiero preguntar algo. Vamos a suponer, pues sabes que en todas las propiedades horizontales no es un jardín de rosas. O sea, Ninguna lo es. ninguna Son lo es. campos de batalla. Y mientras más gente hay, y debo decirlo, no solamente mientras más gente hay, sino que también gente de diferentes lugares, porque ya no estamos hablando de propiedades horizontales que viven personas, vamos a suponer que sea panameño todo el mundo y se conozca y tenga como antes que el país era más pequeño y tenía menos gente, pero ahora tienes una diversidad de personas de diferentes nacionalidades, religiones, costumbres, y todo eso se conjuga en una sola propiedad donde le toca a la administración mantener un control y a la junta directiva y tienes toda clase de caracteres.
se toma una decisión, vamos a suponer, la junta directiva llama, convoca a la asamblea, todo se hace muy bien, se permite la participación de estas sociedades suspendidas, se vota por una cuota extraordinaria y quizás haya 3, 4, 5 cabezas calientes que dicen que ellos no quieren esa cuota extraordinaria, está el edificio cayéndose abajo, pero ellos no la quieren. El resto de los cuerdos del edificio saben que si no hacen las reparaciones, se va a empeorar la situación en el pH, deciden que se tiene que hacer esos arreglos, y llega el momento pues que estos 5 cabezas calientes se van y ponen una queja porque se decidió por esa cuota extraordinaria y señalan que participaron en la reunión, sociedades suspendidas. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, si nos vamos desde la perspectiva de la opinión que ya tiene la Dirección de Propiedad Horizontal, que fue de la que estuvimos conversando en estos días, pues yo diría que muy probablemente no pasaría nada. Uno, porque obviamente uno tiene que entrar a demostrar, por ejemplo, que la cuota es suntuosa, ¿sí? No, Eh, no estoy hablando de una cuota suntuosa, porque pero, al final lo de a la ver, cuota suntuosa es otro tema, es decir, uno digamos se que portaba correctamente. si yo lo veo, insisto, desde la óptica del análisis que se hace con la respuesta que se vierte a la consulta hecha sobre la participación o no de este tipo de personas jurídicas con derechos corporativos suspendidos, muy probablemente la dirección diga no pasa nada. Esto es meramente especulativo. No obstante, si yo estuviera en la posición de decidir qué tiene que ver con ese punto en particular, yo creo que el elemento más importante es poder remitirse al quórum. Porque el quórum, bueno, a ver, digamos que guardando proporciones, el quórum es la base, más allá que sabemos que todo va a empezar con un aviso de convocatoria que sea debidamente convocado, valga la Ujú. redundancia, pero el quórum es el elemento esencial por excelencia para que una asamblea de copropietarios pueda llegar al término que se prevé, claro, dependiendo del objetivo que se esté buscando. Pero es que si yo no puedo tomar decisiones válidamente, el resto no importa. Entonces, de una u otra manera, allí vamos a tener que identificar si había o si no había quórum para lo que se aprobó, tomando en consideración, reitero, que a juicio de su servidor, si la persona jurídica tiene los derechos corporativos suspendidos, más allá de que se le sancione económicamente o sea, que se le imponga la multa por inasistencia, es que no puede asistir, aun cuando haya estado allí. Es más, es tan grave la situación de la suspensión que mire usted, el que no está al día con el pago de la cuota de gastos comunes para la celebración de una asamblea de copropietarios, independientemente de su naturaleza y de su tipo, él forma parte del quórum, porque es un número más para llegar al quórum. Él Claro. tendrá derecho a voz en la sesión. Es decir, él va a poder levantar la mano cada que se vaya a abordar algún tema, pero lo único que no va a poder hacer es votar. Es lo único que no va a poder hacer. Y por razones obvias, hombre, tampoco va a poder postularse para un puesto dentro de la Junta Directiva. Si ese es el objetivo de la sesión también. Pero ese puede inclusive hablar. Es que el otro está en mute. O sea, el otro, el que Claro, llegó que tiene sus derechos corporativos suspendidos y se presentó en la sesión y llegó con un proxy que no debió haberse otorgado porque no tiene capacidad jurídica para poder hacerlo. Ese tú simplemente lo apagaste. Ese no puede hablar, ese se entiende como que no estuvo presente. O sea, ese es el nivel de gravedad a ver, si soy reiterativo, qué pena, pero es que la idea es que al final eso es lo que dice la norma. claro, es lo que dice la norma, pero ¿qué hago yo entonces con la queja que me van a poner porque yo soy una abusiva, porque no le permití participar? Yo tengo yo tengo mi cuota de gastos comunes al día. ¿Por qué no me vas a dejar participar? ¿Por qué no voy a poder Yo votar? pienso, yo pienso que, a ver, hay mecanismos de control, eh, independientemente de que se presente una queja. En el ejercicio de esa defensa de la queja, por ejemplo, y aquí votando corriente un poquito, se Mm, pudiesen ejercitar acciones administrativas, reitero, en procura de esa defensa, tomando en consideración que tiene que haber una interpretación integral, una interpretación holística, no solamente de la situación, sino de las normas que aplican en ese determinado momento y que nos encontramos frente a un proceso administrativo sancionador. Entonces, digamos que tal vez y solo tal vez se pudiesen encontrar las vías
para que por conducto del ente regulador, que en este caso sería la Dirección de Propiedad Horizontal, se pudiesen surtir una serie de consultas a quien hay que consultarle para que pudiese determinar precisamente cuál es la manera más adecuada de proceder tomando en consideración este tipo de situaciones que existen en donde, repito, es que tenemos dos normas que son especiales y que son dos normas distintas. ¿Sí? Porque nosotros vamos a tener unas disposiciones que son eminentemente de derecho privado, que son las que guardan relación con la suspensión de derechos corporativos. Y vamos a tener una norma que es súper chévere, porque es una norma que tiene características duales, que es la de propiedad horizontal, porque nosotros tenemos elementos de derecho administrativo y de derecho civil dentro del mundillo de propiedad horizontal. Que eso de repente lo pudiésemos conversar en otro momento y creo que es la parte más enriquecedora de la propiedad horizontal, más allá del tema del tipo de propiedad y demás, de su conformación como persona jurídica especialísima y cómo nace y todo aquello, ¿no? Entonces, pienso que tal vez por ahí, regresando un poco a la pregunta, accionar vías que permitan que se pueda tener desde una perspectiva holística una interpretación un poco más ajustada a la realidad con la intención de no sancionar a quien no hay que sancionar, porque el administrador de hacerlo de esa manera, reitero, a juicio de su servidor, no estaría incumpliendo o no estaría transgrediendo un límite de legalidad. Al contrario. Yo me pongo a pensar que al final del camino se intentó de que el MIBIOD hiciera consultas al procurador de la nación, sin embargo, eso nunca se dio. Y te voy a ser sincera, ¿por qué no lo quisieron hacer? No lo quisieron hacer porque iba a ser un desastre, porque ya hasta la fecha se ha permitido que todas estas asambleas se den, están registradas en el registro público, eh, inscritas, perdón, en el registro público. La gente está actuando dentro de su operación en el PH bajo la premisa de que se ha inscrito un acta donde participaron sociedades suspendidas porque así lo permitió la autoridad. Entonces, creo que es un poquito de miedo a que todas esas actuaciones queden invalidadas porque se hizo esto mal y fue aupado por la propia autoridad. A ver, sí y no. Sí y no, porque yo soy mucho de la opinión que porque siempre lo hicimos de una forma no quiere decir que estuviese bien, Exacto. porque definitivamente no, por un lado. Y por otro lado, que esas actuaciones queden invalidadas va a depender de muchísimos factores. Primero, habría que ver unas situaciones de temporalidad para el ejercicio de acciones legales. En segundo lugar, tendrían que promoverse acciones legales con la intención de que se declarase que esas decisiones o que son espurias. Entonces, hombre, el que podamos corregir sobre la marcha porque nos dimos cuenta que hubo un error o que hubo una interpretación indebida o que en el afán de querer facilitar las cosas no lo estábamos haciendo como correspondía, yo lo veo como parte del proceso. Es más, nosotros no hubiésemos llegado a la ley 284 si no hubiésemos pasado por una ley 31. Claro. Es parte del proceso evolutivo natural porque encima, recordemos algo, o sea, nosotros a través de la propiedad horizontal estamos regulando la vida en comunidad. Entonces, precisamente eso es el reflejo de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Esa disfuncionalidad que normalmente vemos a lo interno de las propiedades horizontales es lo que vemos en macro, en los colegios de nuestros hijos, en nuestras comunidades, o sea, me refiero a las relaciones que tenemos con las personas con las que más nos Relacionamos. relacionamos y adicionalmente lo que vemos en nuestro mundo actualmente, ¿sabes? Y eso, bueno, es algo que yo me da risa porque yo digo que tú llegas a ver el resultado de todo eso y es algo hasta para hacer un estudio sociológico cuando ves las actuaciones de la gente en los famosos grupos de WhatsApp de los PH. En estos días me tocó ver unas respuestas de un presidente de una junta directiva que yo me reía y me reía y me reía porque yo no podía comprender cómo en una comunidad, como en una comunidad de como de 200 apartamentos, 200 unidades inmobiliarias, habían escogido un Milei.
O sea, el tipo está completamente loco y les contesto barrabasadas y barbaridades a todo el mundo y ese es el que tiene como presidente la Junta Directiva. Entonces digo, imagínate, así es como se ve todo dentro de la propiedad horizontal. Pero bueno, volviendo al tema de las sociedades suspendidas, es un tema difícil porque es estar entre la espada y la pared. Una fórmula que yo he encontrado bastante positiva es que uno desde que empieza el año, tú revisas tus sociedades, mandas cartas a las que están suspendidas y con meses de anticipación comienzas a tratar de subsanar esos problemas para cuando llegue el momento de la asamblea y llegue la persona a la asamblea con su carta poder, eh, no surja un problema de que yo no sabía esto o simplemente llega, llega a la pedrada y nadie sabe que la sociedad está suspendida porque nunca se revisó. Y esa es parte de la educación que se está tratando de llevar a la administradora y a las juntas directivas, de poder hacer esa investigación previa. Hágase amigo, oiga, la gente está metida en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales. Haga del registro público su red social favorita, si es muy divertida, Aldo. Ahí uno se mete y sabe la vida de todo el mundo. Así mismo es. Entonces, así que tú nada más tienes que aprender a usar yo le quiero meterle en la cabeza que es una red social cuando es una herramienta de trabajo, pero realmente para mí, yo entro diariamente, yo no sé ni cuántas veces al registro público a ver información y debe ser algo con lo que uno tiene que estar muy familiarizado. Y las personas dicen, yo estoy buscando y no encuentro, espérate, yo te ayudo. Pero hay que aprender, hay que trastear, hay que buscar, hay que mirar todas las bondades que tiene esa página que, Aldo, antes eso no se podía, tú tenías que ir a sentarte allá en la planta baja del registro público a buscar uno por uno. Entonces, ahora lo tienes al alcance de tu dedo, ¿por qué no usarlo? Así es, así es, Ujú. así es. A ver, yo veo un poco esto como la resistencia que hubo inicialmente al tema de las asambleas virtuales. Todavía al sol de hoy hay muchas personas que están reticentes al uso de la virtualidad para las reuniones de las comunidades vecinales. Yo creo que el tema de la integración del uso de la plataforma de registro público como una herramienta fundamental para el ejercicio del administrador se va a lograr en algún momento, tal vez no al nivel de repente de un abogado o de un tramitador de registro público, porque tampoco eso es lo que se busca, pero sí que haya la oportunidad de manejarlo adecuadamente y que eso dé la información que necesita la propiedad horizontal, porque al final del día recordemos que el administrador es un instrumento para la propiedad horizontal. Y es un instrumento que de una u otra manera también le permite a él o a ella tener la exposición para poder brindarle ese mismo servicio de excelencia que se busca a otras propiedades horizontales. Porque, a ver, no nos engañemos, nosotros a mediados de 2023, más o menos, porque yo hice esa consulta a la Dirección de Propiedad Horizontal, nosotros teníamos más de 4.300 propiedades horizontales incorporadas en Panamá. Exacto. Y nosotros tenemos muy pocos administradores en Panamá. Y cuando digo muy pocos, me refiero a que normalmente uno ve a los mismos administradores en los PH. ¿Por qué? Porque ya se han venido haciendo un nombre también. Y eso también le da cierta tranquilidad a la gente. Pero volviendo a nuestro tema, casualmente una de las conclusiones que yo no había notado, pensando un poco en estos elementos que nos permitan aterrizar y mejorar, porque si no nos permite mejorar, no sirve. Nos podemos quedar toda la vida botando corrientes sobre lo que sea. Y si eso no nos permite encontrar un punto de mejora, no hicimos nada en la conversación. Y en definitiva, como punto de mejora, yo sí comparto mucho esa opinión de administrador, familiarizarse con el uso de la página de registro público, descargar la información de sus propietarios y a ver, es un trabajo que va a ir en 2 vías y va encaminado a ese servicio de excelencia que brinda administrador, con ese rol todólogo del que hablamos hace un momento, porque si yo como administrador de una PH no voy a tener jamás y nunca 300 apartamentos de los cuales sean personas jurídicas dueñas. Definitivamente no. Es un trabajo que puede ser engorroso, pero tampoco es que uno se va a quedar 3 meses haciendo la investigación. Si yo voy y le toco la puerta a ese propietario y le digo, hombre, ¿sabe qué? Yo creo que usted debe contactarse con su abogado, porque resulta que yo hice esta investigación de esta información que es pública, que está en el registro público y mire, ¿ve? Me aparece que esta sociedad que es suya, porque es del apartamento en el que usted está, tiene los derechos corporativos suspendidos, yo simplemente le digo, vaya y hable con su abogado por cualquier cosa.
de una u otra forma también se está haciendo una labor social. O sea, Claro, nos estamos ahorrando llegar al punto de que tenemos que aprobar cosas a lo interno de la comunidad vecinal, que son decisiones que tiene que tomar la asamblea de propietarios y que resulta que tú que vives aquí, que estás al día con el pago de la cuota de gastos comunes, pero que por otras razones tienes esta situación coyuntural, no vas a poder formar parte activa de la toma de la decisión y peor aún, imagínese que esa persona natural, que a su vez representa a esa persona jurídica con derechos corporativos suspendidos, sea precisamente la persona en la que tú necesitas que descanse el liderazgo de la comunidad vecinal. O sea, es todavía más challenging porque entonces te vas a encontrar que vaya una persona como la que usted describió hace un momento, que tal vez no tenga las mismas habilidades sociales y esos soft skills que se necesitan hoy en día y el conocimiento también para poder ejecutar un plan de liderazgo a lo interno de ese edificio. ¿Sí? claro, y es que al final a veces es lo que dices, es cierto que la persona que tú consideras que podría llevar la batuta o tener un buen rol o un buen papel, se encuentra entonces con la sorpresa el día de la reunión, que no, ni siquiera el día de la reunión. Pasó la reunión y entonces Después, cuando ya se hizo el gasto y viendo este tema también, como hemos dicho, de la virtualidad, que la gente quiere muchas veces verse personalmente, reunir a toda esa comunidad, llevarla a un salón. A veces te gastas un dineral porque hay otro que dice, bueno, yo no, yo quiero que sea virtual y hazlo mixto, audiovisual, silla, no sé qué, comida, todo lo que lleva la parafernalia que lleva una reunión. Pues no es barato hacerla presencial y no es barato hacerla virtual. Es carísimo. Tú puedes gastarte fácilmente y ahora con la nueva moda de que quieren tener su abogado presente dentro de la reunión, eso encarece más el desarrollo de la reunión, porque tienes que pagar la plataforma, pagas el abogado o pagas el alquiler de las sillas y el audiovisual porque lo vas a tener presencial, te gastas un dinero y la verdad es que Aldo, al final da como tristeza cuando te llega el acta con una convocatoria mal hecha, cuando las personas que fueron convocadas ni siquiera eran propietarios porque convocan a cualquier pelúa que está ahí. Da poder la empleada de la persona que es la dueña del apartamento y o el hijo o la esposa que no están inscritos en el registro público. ¿Y quién refrenda un acta así? No lo puedes hacer porque simplemente las personas que fueron convocadas no eran. Y un tema también que hay que ver con lo de la persona jurídica es que usualmente se asume que el presidente de la Junta, el presidente de la sociedad anónima es el que ostenta la representación. Sin embargo, es importante que el administrador también, cuando va a buscar esos miembros relacionados dentro de lo que es la persona jurídica, además de verificar el folio, además de verificar que está vigente, también verifique quién es la persona que está facultada para dar poder, porque no claro. siempre es el presidente de la junta directiva. Dime. Claro, es más, hay ocasiones en las que ni siquiera un director o dignatario es el representante legal de esa persona jurídica, de esa sociedad anónima. O sea, yo he tenido casos, por ejemplo, en los que se define que los miembros de la junta directiva son Aldo, Jacinto y Luis, y asimismo van a ser presidente, secretario y tesorero, pero el representante legal es Pepe. Y Pepe no Exacto. tiene absolutamente nada que ver ni con la junta directiva, ni con los dignatarios de la sociedad. Y bueno, también haciendo un poquito de docencia, tenemos que explicar otra cosa que el administrador debe saber, porque a veces dice que, bueno, yo tengo Radio Voz SA, tengo Luchito SA y Pepe SA, pero el representante legal es Aldo Sucre. Ese cuenta como un propietario. Ok, a ver, yo creo que nosotros tenemos que diferenciar la persona jurídica Ajá, como tal, es decir, este ente ficticio, este ente moral, esta realidad imaginada, como les decía hace un momento cuando empezamos la sesión, del nombre de fantasía que yo me voy a crear como persona natural porque tengo un aviso de operación, por las razones que sean, si quiero tener o si no quiero tener un aviso de operación y siguiendo las disposiciones vigentes en la materia. ¿Por qué? Porque al final del día, digamos que independientemente que yo me llame Juan Albañil para efectos de mi aviso de operación, yo soy, si es bajo mi nombre y con mi número de cédula,
yo sigo siendo una persona natural independientemente que mi nombre de fantasía sea otro. Es decir, que esa sea la manera en la que yo me identifique comercialmente hablando, porque estoy ejecutando actos de comercio, eventualmente. Y eso es completamente, esa persona, que es una persona natural, repito, es diferente a una persona jurídica. Es más, ese es uno de los criterios más importantes para identificar y diferenciar, porque, hombre, el hecho de que yo forme parte de una persona jurídica me hace al mismo tiempo como persona natural completamente independiente bajo el principio de independencia que tiene una persona jurídica de las personas naturales que la pudieran conformar eventualmente. Entonces, ahí sí tenemos que hacer como esa separación, ¿no? Claro, pero lo que quería aclarar es que no importa quién sea el representante legal de la SA es una persona por sí misma. O sea, puede Claramente. tener 20 nombres de distintas sociedades anónimas Así y no es. importa si el representante legal es la misma persona, al final es una persona distinta, es un propietario uno distinto al otro, a pesar de que tienen el mismo representante legal. Que no es el mismo caso Así cuando una es. persona natural es dueña de varios locales o de varias unidades inmobiliarias, entonces se cuenta como un propietario, pero cada unidad inmobiliaria es un voto separado. Entonces, Así es. a veces la gente se confunde con ese tema. Así Pues sí, es. si tuvieras que resumir, dar tus conclusiones sobre este tema, ¿qué nos dirías? Mantenga contacto con su abogado. Muy importante. Mantenga contacto con su abogado. Eh, 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 de una u otra manera, creo que la dinámica de este tipo de actividades es buscar remover un poco, que la gente se mueva y que vayan quedando estas cositas por ahí y que definitivamente si de las personas que nos escucharon hoy, tres decidieron ir a registro público y buscar si tenían su persona jurídica con los derechos corporativos suspendidos o no, es ganancia definitivamente. Eh, pero en definitiva, mantener contacto con su abogado, escuchar, escuchar. Y el tema de escuchar me lo llevo a administración, me lo llevo a copropietarios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no nos las sabemos todas y que parte de la información que vamos a recibir eventualmente de parte de administración va a buscar la manera de nutrirnos y que de una u otra manera tenemos siempre que pensar que esa información que vamos a recibir es en procura del bienestar de la comunidad vecinal. eh, Denle mantenimiento a sus personas jurídicas. Yo sé que nosotros tuvimos por muchísimo tiempo que las personas jurídicas salían así como de bote pronto, por generación espontánea, para todos se constituían, principalmente sociedades anónimas, pero precisamente hay que darles mantenimiento y hay que darle mantenimiento por temas regulatorios. Y el no cumplir con esos temas regulatorios pueden traer consecuencias. Y a los administradores, yo les diría que, y a las juntas directivas, ¿ah? No tengan miedo de aplicar las disposiciones derivadas de la suspensión de los derechos corporativos. Eh, Hay que hacer el ejercicio, hay que hacer el ejercicio, y si se presentan acciones administrativas ante la Dirección de Propiedad Horizontal, habrá que buscar los mecanismos para que se tenga una opinión homologada, reitero, holística, analizando la situación como un todo, más allá del análisis que nosotros hemos hecho hoy, malo, bueno, las personas podrán calificarlo luego de nuestra conclusión, pero de una u otra forma, insisto, creo que la parte más chévere de todo esto es que haya movimiento y que se hable de temas de los que normalmente no se habla, entonces quedamos con más dudas. Sí, porque es que, bueno, es que yo creo que acá hemos intentado como hablar con ciertas bases, ¿no? Para arribar a estas conclusiones. Claro, y lo que uno quiere tener es como una seguridad jurídica, porque no puede ser que la norma diga una cosa y yo haga otra. O sea, al final eso trae lo que trae es una inconformidad, una confusión. Eh, Recuerdo con una reunión alguien dijo, yo soy abogado y háblame claro porque yo no puedo estar pensando románticamente y adivinando qué es lo que tengo que hacer, porque si tú me dices en una norma que yo puedo, por ejemplo, cortar un servicio o restringir un acceso, y cuando lo hago, tú me vas a castigar por hacerlo. O sea, porque se han dado Lo sé, decenas de casos, o sea, una cosa exagerada y una cosa que al final la verdad es que te pone en duda y quedamos como unos papás natas cuando tomamos acciones y al final te las echan para atrás.
Y no solo, no estamos hablando solo del MIBIOT, sino que también las casas de paz se abrogan el derecho a tomar decisiones que ni siquiera les competen. Entonces, estás como quien dice, pelea de burro amarrado con tigre, porque no se logra tener esa certeza y esa seguridad jurídica para uno poder actuar y poder hacer las cosas que uno considera de acuerdo a la norma que son las correctas. Y bueno, Es más, ujú. en muchas ocasiones es, y para alimentar un poco precisamente lo que planteaba, a veces es la propia comunidad vecinal la que te pide, por un lado, que hayan sanciones, que se regularicen situaciones que habían estado por muchísimo tiempo fuera de control, porque lamentablemente tenemos que hablar tal cual como es, y cuando uno empieza entonces a apretar, no, pero es que así no quiero. Es que yo aquí no puedo estar preso. Es que lo que pasa es Ay, que, sí. es que a mí no, pero a él sí. Hombre, pero es que esto es igual para todos. Exacto. Entonces, cuando realmente llevas eso de esa manera, yo recuerdo que estábamos trabajando en un reglamento de uso y habían tantas cosas que había que regular y que había que controlar, que cuando terminamos de hacer todo ese reglamento de uso, entonces la comunidad dice que no, pero esto no es una cárcel, ¿cómo me vas a poner esto? ¿Cómo me vas a poner lo otro? Pero eran cosas que habían causado problemas durante un periodo largo de tiempo y que había afectado a otras personas y que realmente había que poner los puntos sobre las IES y eso muchas veces empieza por un tema tan sencillo como el de las mascotas. Entonces, la persona cuando ve la palabra, por ejemplo, pet friendly, y se sale un poquito del contexto de todo lo que estamos hablando, eh, considera que porque es pet friendly, tienen que aguantarme a mi perro y que haga lo que le dé la gana, y ese no es realmente el concepto. Entonces, todo lo que eso conlleva, y tú no tienes idea de la cantidad de problemas que se dan con esa situación y cómo la gente quiere llevar eso a la regulación, pero es como dices tú, lo ancho para mí y lo angosto para mi vecino. ¿Ves? Totalmente. Y entonces, bueno, este tema del día de hoy me ha dejado más preocupada todavía porque me he puesto a analizar todo lo que hemos conversado y realmente quedé peor que antes porque ahora quedo con la preocupación, no, de verdad, porque yo sí he sido de las que ha dicho, bueno, subsana tu situación y después procedemos a ingresar el acta. Eh, para no mandarlos a hacer nuevamente la reunión, porque cuando ya la situación está bien grave, que ya yo es que, mira, esto está mal convocado, esto no sé, cuando tú le dices a un cliente, tienes que volver a hacer la reunión, se cambian de abogado y se buscan el que le inscribe el acta brujamente. Claro, y a ver, ese es un tema en el que yo sí, abiertamente, yo no martillo actas. No, no, que va. Y Y mira, por qué no? Porque al final del día, flaco favor uno le está haciendo a la comunidad vecinal. Lo exacto, que empieza mal termina mal. O sea, mira, eso tenemos que meternos en la cabeza que si nosotros no fuimos lo suficientemente, hombre, capaces porque no buscamos la asesoría que precisábamos para poder hacer las cosas bien, nosotros es que no vamos a ser capaces de llevar esto a feliz término. no, y es que es Entonces, tan grave esto es, y te voy a dar un ejemplo bien serio, Aldo, y no ahondando en el tema de las fiduciarias, porque ese es un mundo que tenemos que ver otro día. Eh, esta persona, anteriormente a que yo supiera del caso, hace una reunión de asamblea, se postula como presidente de la junta directiva y esta persona tiene su unidad inmobiliaria a nombre de una fiduciaria. Funciona como presidente todo un año, una abogada. Funciona como presidente todo un año y cuando llega al siguiente año me piden que cotice para el acta. Y yo hago lo que te dije, comienzo a buscar y cuando veo que la presidente de la junta directiva es una fiduciaria, yo me quedé así, yo digo, esto, ¿me puedes por favor mandar el poder de la fiduciaria para la presidente de la junta directiva? Persona que se lanzó presidente no tenía poder. Entonces, mira, yo no puedo inscribir esa acta porque ella no está facultada para esto. No, pero ella ha sido la presidenta durante todo el año pasado, no lo puedo hacer. Y yo no sé qué pasó, porque al final yo sé que esa acta de alguna manera la inscribieron, tal cual.
Y yo dudo que la fiduciaria le haya dado el poder, porque particularmente esa fiduciaria conozco que no le da poder a la persona para que sea parte de la junta directiva porque ellos quieren evitarse problemas. O sea, al momento de, Claro, quieren evitarse problemas, entonces permiten que la persona participe en la reunión si la persona pide el poder, pero no le dan poder para participar como miembro de junta directiva. Entonces, te das cuenta que te puedes meter entonces en un lío mayor. Entonces, ¿para qué entrar en esas irregularidades? Definitivamente no. sí. Y Evitar el tema de la martillada del acta o poner información falsa por corregir o por hacer, además que es un delito. es que ahí era precisamente donde quería llegar, que nosotros allí nos estamos, por hacer estas cosas, nos estamos exponiendo a una serie de consecuencias no solamente civiles, sino también penales, porque Exacto. recuerde que ese documento, eso que va en papel simple, o sea, en papel bond, blanco, eso eventualmente se transcribe a una escritura pública. Y ese protocolo que reposa en notaría es un documento público y es un documento público que tiene un tratamiento especial al amparo de la ley penal panameña. Entonces yo estoy llegando a decirle al notario que lo que dice allí Es es cierto. realmente lo que pasó. Es más, el secretario de la junta directiva o el secretario de la asamblea suscribe en ese documento que lo que allí se dice es un extracto o es la totalidad de lo que se dio en esa sesión. Entonces, insisto, o sea, el tema muchas veces por querer salir de situaciones irregulares, porque tenemos malos manejos con la junta directiva que tenemos, porque queremos cambiar al administrador y lo queremos hacer a través de una asamblea de propietarios, etcétera. Entonces, queremos, digamos que, salir de una situación irregular, queremos salir de la oscuridad, pero trayendo más oscuridad. O sea, ¿realmente eso es sensato para la comunidad vecinal? No vale la pena. No vale la pena. Y No, siempre se les manda a repetir. Y cuando los mandas a repetir, hay muchas resistencias. No, pero mira, hay más el administrador. Y ahora yo como digo que yo convoqué esto mal, como yo digo que lo hice mal. Bueno, pero es que tú no eres un abogado, tu comunidad. Ahí la ley 284 faculta a la junta directiva a contratar los servicios de un abogado en caso de que sea necesario. Y definitivamente realizar una asamblea se piensa que es algo muy sencillo, pero tú tienes que poder identificar si la reunión es ordinaria o extraordinaria. Nosotros hemos identificado 6 tipos de convocatorias distintas. Entonces, explicar eso y explicar los tiempos, explicar cómo se deben llevar a cabo estas convocatorias, es una labor de docencia pesada porque tienes que poder captar la atención de la administración y de la junta directiva para que ellos comprendan cómo es que son las cosas ahora con la ley 284, porque la gente se ha quedado con el chip este de la 31, que se hacía una reunión ordinaria al año y todas las demás eran extraordinarias. Y ahora no, ahora es distinto y eso hay que aprenderlo y que hay que estudiarlo. Y el que se mete en una junta directiva tiene que aprender eso. Mira, hace poco estuve en una asesoría donde me decían, que bueno, pero es que escogimos esta cuota extraordinaria de esta manera, pero ahora nosotros queremos negociar y poder hacer estas cosas, pero es que la Junta Directiva no puede negociar eso. Es una decisión de asamblea y usted no puede cambiar una letra de lo que la asamblea decidió. No lo puedes cambiar. Entonces son cosas que poco a poco la gente tiene que ir aprendiendo y tiene que ir, ¿cómo se llama? Eh, Aceptando cuáles son las limitaciones, cuáles son las facultades y cuáles son las funciones de una junta directiva, porque no puedes estar transgrediendo los derechos de otro porque simplemente tú fuiste escogido como junta directiva. Ujú. Es que inclusive, y abonando mucho precisamente en esa línea, yo desde hace un tiempo he arribado a la conclusión, y esto lo voy a decir así como que muy coloquial, que zapatero a su zapato. ¿Sí? Exacto. ¿Y en qué sentido? Porque uno tiene que llegar en un determinado momento de su vida a concluir cuánto tiempo me está costando este dinero. ¿Sí? O sea, cuánto tiempo yo tengo que invertir para lograr hacer este dinero, porque el tiempo es la medida de todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos dos planteamientos, uno más coloquial y el otro un poquito más profundo? Porque los miembros de la junta directiva, aun cuando deben conocer de la ley de propiedad horizontal y de la propiedad horizontal en general,
es que deben. Sí, si no lo saben, no pasa nada. Al final están brindando un servicio social a la comunidad. Esperemos que todos en algún momento de la vida, todos los miembros de esa comunidad vecinal pasen por la junta directiva, porque eso debiese suceder. Pero el administrador, reitero, con ese rol de todólogo que le da la ley, es el que debe como guiar a esa junta directiva, debe ponerlos bajo su ala y decirles, hombre, este es el camino del bien, y pasa por el camino del bien que la junta directiva y que la administración reconozcan que necesitan asesoría de calidad con personas calificadas para ello. Y básicamente las personas calificadas van a ser dos, el abogado y el contador. Pero el abogado que vayan a buscar con quien van a trabajar la mayor parte del tiempo debe ser un abogado que conozca de la propiedad horizontal. Muy importante. O sea, no puede ser un abogado, es que bueno, este man es especialista en derecho corporativo, este man es laboralista, este man hace de todo. No gasten en el abogado porque yo soy propietario aquí y Este yo man les voy a sabe de todas donar. las ramas, este man es el que yo voy a traer acá. Yo No, voy a donar mi servicio. Y cuando acuerdas la chanchada. ¿sabes por qué? Porque al final del día, hombre, yo creo que usted lo ha visto mucho más que yo. Yo he visto actas Uf, que hace el abogado mercantilista que está tratando a la PH como si fuera una sociedad anónima, una fundación. exacto. Entonces, insisto, Me dice un muchacho, me manda a ver un acta, es que oiga, Lice, mire, que acá uno de los propietarios se ofreció para inscribir el acta y quiero ver qué es lo que está pasando con esa acta. Cuando me meto, yo me eché a reír. Yo esa acta no va a estar inscrita ni hoy, ni mañana, ni nunca. Tienen que hacer la reunión de nuevo. ¿Qué? Yo sí, esa acta. Bueno, no tendrían que hacer el acta, no tendrían que hacer la reunión, porque si el acta normal estuviera correcta, lo pueden inscribir, pero que va, era totalmente un acta mercantil. Yo eso no va a estar inscrito ni hoy, ni mañana, ni nunca. Saquen eso y metan la correcta. Qué locura. Pero bueno, ¿a dónde lo pueden ubicar a usted, licenciado Sucre? Oh, wow. Bueno, nos pueden llamar en teléfono fijo 263-0852, Rosa Rodríguez y Asociados, o al correo info@rosasabogados.com. Muy bien, mire, entonces solo me queda pedirle a nuestros oyentes que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook y YouTube. Y recuerden que pueden disfrutar de la retransmisión de este programa los sábados a las 11:30 de la mañana por Radio Frecuencia Amiga Chiriquí. Licenciado Sucre, estaba encantada de conversar con usted en el día de hoy. Ya nos pasamos hasta del tiempo y espero que sea la primera de muchas visitas que vayamos a tener de su persona y de su ayuda profesional en nuestro programa El Cafetero. Gracias a todos en el día de hoy. Un saludo a la producción y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Si te encantan nuestros programas y aprendes de ellos, no te olvides de dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.